ciudad los campos se extienden hasta perderse de vista sus desoladas landas, nos otorga un tono grisáceo desde que el sol toca las plantas. Las largas hileras de acueductos y macizos de espinas cubren las ruinas sepultadas. Roma fue uno de los imperios más importantes en la historia. No solo logró la conquista de tierras, sino creó un tipo de arte que trascendió más allá de los siglos. La Luperca es una estatua elaborada de bronce que muestra la imagen de una loba alimentando a dos niños, Rómulo y Remo, que serían los próximos fundadores de Roma, donde esta es una imagen de las más importantes y se encuentra en el Museo Capitalino en Italia. Otra obra que narra la fundación de Roma es El rapto de las Sabinas por Luis David. Aunque esta obra es de tipo neoclásico, nos muestra cómo Roma adquirió poder uniendo a los sabinos con los romanos. El arte romano se dividió en varias etapas: el periodo de la República del siglo VI al 27 a.C., periodo de Augusto del 27 a.C. al 14 después de Cristo, el periodo imperial, que en su vez está dividido en tres etapas: de Tiberio Trajano del 14 al 117 después de Cristo, de Adriano Alejandro Severo del 117 al 235 después de Cristo, Maximiano Constantino del 235 al 315 después de Cristo. Cada una de estas etapas se caracterizó porque el arte fue evolucionando. En el periodo de la República, la arquitectura tenía un toque especial, ya que se dio el anfiteatro de la ciudad de Bética, fundada por Escipión el Africano en el 208 a.C. También está el Tabularium, que era un edificio donde se guardaban todos los archivos importantes del Estado y servía como archivo público. Este fue construido por Lutencio Catulo en el 78 a.C. La arquitectura romana era de estilo similar a la de los griegos, pero aún así los romanos adoptaron características propias, ya que utilizan los arcos y las bóvedas como base de su sistema de construcción, emplean el mortero y el ladrillo. En las grandes fachadas superponen los diversos órdenes. De igual forma, en los muros abundan las ventanas. Sus recintos son más grandes gracias a la bóveda de arista y de cañón, donde los órdenes son el dórico, toscano, jónico y el corintio, puesto que este tipo de columnas se ven en las fachadas de sus construcciones. Los datos que se dan sobre las murallas serbianas se dan en el siglo VI a.C. en honor al emperador serbio Tulio. El material de que están hechas estas murallas es de toba volcánica puesta en grandes bloques. Estas murallas se hicieron para que los enemigos no pudieran pasar al imperio. El Arco del Triunfo de Tito se encuentra en la Vía Sacra en Roma, construido tras la muerte de Tito, y nos muestra la victoria ante los judíos y se terminó entre el 79 y el 81 después de Cristo. El Arco de Constantino se encuentra entre el Coliseo y la colina de Palatino en Roma y se terminó en el 315 después de Cristo, en honor al triunfo ante la batalla del puente de Milvio. Templo de Vesta del siglo I a.C. Este es el edificio más antiguo de mármol que se conserva en Roma. Es de mármol pentélico importado desde Atenas. Su forma es circular. Está asociado en Roma al hogar, ya que asemeja donde Rómulo y Remo fueron amamentados. El Templo de Portuno es uno de los templos romanos construidos en el siglo I a.C. en la ciudad de Roma, localizándose en el Foro Boario, realizado de mármol. Presenta 4 columnas en el frente y 7 en los lados. Es de orden jónico. Sus columnas también tienen una altura aproximada de 8 metros. En el año 27 a.C., Agripa levantó un panteón que fue destruido por un incendio en el año 80 después de Cristo. Adriano mandó construir sobre los cimientos del templo arrasado por el fuego un nuevo templo, de cuyo proyecto se encargó el gran arquitecto del siglo I, Apolodoro de Damasco. Esta obra fue un gran pórtico clásico y una enorme cella cilíndrica. El pórtico cuenta con 16 columnas monolíticas realizadas en granito egipcio y mármol blanco en las brasas. El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I después de Cristo. A este fue hecho en honor a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyeron, y pasó a llamarse Colosseum por una gran estatua que había cerca, cuyo nombre era el Coloso de Nerón. El anfiteatro poseía una capacidad para 12.000 espectadores con 80 filas de gradas, por lo que era uno de los anfiteatros más grandes de la época. Las cloacas era un sistema de drenaje en la antigua Roma. Su fin era drenar toda el agua sucia. En la entrada tiene forma de un arco donde están las cloacas. Son uno de los mejores cimientos, ya que tiene la piedra clave, que es la que hace que se equipare el peso y no se caiga el arco. Se cree que la construcción de las cloacas se inició en el 600 a.C. Los acueductos servían para proporcionar agua a las ciudades y los lugares industriales en su imperio. La construcción de los acueductos empezó en el siglo I a.C. y uno de los arquitectos de esta obra fue Vitruvio. Además, el acueducto consiguió utilizando la piedra clave. La Plaza Colonna, situada en el centro de Rione Colonna en Roma, Italia. Esta es de fines del siglo XVI en honor a Marco Aurelio. Esta estatua está hecha de bronce y los bajorrelieves que tiene en la columna nos habla de los detalles y las batallas del emperador en contra de los germanos y las sarmatas. Ara Paxis, construido entre los años del 13 al 9 a.C. Es un altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax para celebrar las victorias cruzadas de Augusto en Galia e Hispania. En este monumento se pueden ver imágenes esculpidas.
Las esculturas en la época antigua de Roma tuvieron un papel importante, entre los que se encuentra la estatua de Augusto I Porta, una estatua de Augusto que fue descubierta el 20 de abril de 1863 en la villa de Livia. Actualmente se exhibe en el Brixton Oval, uno de los museos del Vaticano. Es una figura de cuerpo redondo tallada en mármol y que aún conserva restos de pintura dorada, púrpura, azul, entre otros colores. Tiene un pie delante y su base es un amorcillo, y en sus escudos se encuentran relieves, uno de ellos señalando las victorias del emperador. El orador o un patricio. Se logra identificar porque tiene botas. Esta obra está hecha en bronce ya que se llevaban a diferentes ciudades y con un molde se lograban sacar mismas imágenes. Tiene ojos de vidrio por lo que le dan profundidad y otra visión al espectador. Esta estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio se encuentra en la piazza del Campidoglio en Roma, Italia. Está hecha de bronce al igual que la de Prima Porta. Esta también estaba pintada y esta obra tenía como finalidad mostrar al emperador como un señor de la tierra siempre victorioso y conquistador. Sin embargo, al no llevar armadura, el emperador parece transmitir más una imagen de paz que de héroe militar. La obra se titula Las Cibeles en su trono. Se encuentra en la ciudad de Nápoles en el Museo Nacional. Era su diosa de la tierra y está elaborada de mármol, y en sus lados tiene dos leones ya que también era la protectora de los animales. La Pomona es una estatua de tamaño natural hecha de bronce, representa a la diosa de la fruta. Era diosa únicamente romana. Su vestimenta va con la época porque muestra sensualidad pero a la vez muestra timidez. Esta obra se encuentra en Manhattan, Estados Unidos. La estatua de Apolo Baldere. Esta elaborada de mármol y se encuentra en el Museo de Pío Clementino, parte del Museo del Vaticano. La estatua cuenta con una altura aproximada de 2.24 metros y el dios representado se muestra como un ser poderoso y bien formado. Los sarcófagos no son originarios de los romanos, sino que vienen desde la cultura egipcia, pero se utilizaron estos a partir de mediados del siglo II después de Cristo, ya que muchos de los romanos se habían convertido a cristianos, pero no todos los sarcófagos eran iguales, ya que dependiendo con el dinero que contaban, era con la majestuosidad que se hacían. Unos eran muy detallados y contenían pasajes de la Biblia, otros eran más sencillos ya que solo contenían pequeños relieves en forma de líneas. La música fue parte importante de Roma, que fue evolucionando en la época, y en los instrumentos utilizados eran el aulos, el buciana o cornu, el hidralus, la lira, el litus, la tuba romana y el tímpano. La pintura romana venía influenciada por la griega, y una de sus técnicas más utilizadas eran los frescos y los mosaicos. El mosaico de los gladiadores fue creado en el siglo III después de Cristo. Está hecho por diversos trozos de cerámica, el cual fue encontrado en Roma en el año 1670 y fue llevado a un museo en el año 1877. Obra La Primavera derramando flores. Se encuentra cerca de la ciudad de Pompeya. Esta pintura se encuentra en el Museo de Arqueología de Nápoles, donde actualmente está. Y finalmente vemos la obra El cuadro conocido como La Villa de los Misterios. Esta obra fue pintada en el siglo I después de Cristo. Se encontró en la ciudad de Pompeya. En conclusión, el arte romano fue uno de los más importantes estilos de arte, ya que su arquitectura y representaciones pictóricas prevalecen hasta nuestros tiempos. Algunos en buen estado, otros ya dañados, pero sus obras han visto pasar la historia por mucho tiempo, y cada día se descubre algo sorprendente sobre estas obras de arte.